Bien, pues aquí estamos en otro vídeo y el tema que os quería reflexionar el día de hoy es un tema que está de actualidad. Es difícil de asimilar un caso así, ¿no? Por eso no quiero mostrar ni fotografías ni enlaces. Si os queréis enterar, prefiero que os enteréis vosotros utilizando la información. No sé si sabéis que hay un individuo, por llamarlo de alguna manera, en la zona del País Vasco, que, bueno, la policía ya lo ha capturado. Creo que se ha entregado. A mí es que este tipo de casos, dependiendo de cómo sean, me interesan y otros no. Porque es como... depende de los casos. Resulta que este individuo es un asesino que ya considerado en serie ha matado a 8 personas homosexuales. Que eso ya... eso es una cosa que ya luego utiliza mucho la prensa. Da igual que hayan sido homosexuales, da igual que hayan sido mujeres, da igual que han sido niños, es decir, no da igual, pero me refiero a que da igual la forma en cómo me lo pintes. Ha matado a 8 personas. Entonces, cuando saltan este tipo de noticias, nos echamos a las manos a la cabeza del por qué el ser humano hace estas cosas. Y créeme, a mí me pasa como a vosotros. Yo a día de hoy no sé por qué ocurren estas cosas. Sí que os quiero contar que yo cuando hacía el programa de radio que yo hacía, que era completamente de misterio, nos inventamos una sección que contamos cada 15 días y que nombramos, fijaos el nombre que le buscamos, se llamaba La Estela de Caín. Seguramente los más seguidores de la Biblia conocerán la historia de Caín y Abel. Bueno, aparte de lo mal que se llevaban, cómo uno acabó matando al otro, ¿no? Entonces, claro, una sección que hablábamos de casos que tienen que ver con la criminología. Bueno, os podéis imaginar la de casos que contamos, ¿no? Aquí en Badajoz, por cierto, que yo aquí vivo, es que yo creo, es que, a ver, la estela de Caín o la sombra de Caín es tan alargada que parece que nunca se corta. Porque da igual el lugar, da igual el país, da igual la raza, ese tipo de casos se producen por algo que desconocemos, pero que para mí tiene una reflexión muy sencilla y es por culpa de la maldad humana. La maldad humana. El mal existe y ¿por qué se produce? No lo sé. Ahí es donde ya entran los psiquiatras, los conocedores del cerebro, que entender nuestro cerebro es complicado porque hablamos de un sistema muy complejo que es de donde viene todo. Entonces, que ahora salga los medios de comunicación españoles hablando de este tipejo, que no merecería publicidad, pero ¿sabéis qué pasa? Que esto es imposible porque va a recibir mucha publicidad. La criminología es un mundo que dentro de lo que es el entramado del misterio que a mí me gusta, dentro de los muchos temas que hay, es el tema más peliagudo de hablar, del que más, y a la misma vez del que más se habla, porque sabemos que son casos reales y que sale propiamente de la naturaleza humana. Entonces nunca sabes cuándo va a haber un caso así y cuándo menos te lo esperas. Ver una nave de origen extraterrestre, ver un fantasma, son cosas que todavía la ciencia puede explicar y están ahí. Pero cuando a alguien se le va la cabeza o lleva un tiempo matando personas y parece no tener fin y parece que se regocija en ello, bueno, ha habido casos de asesinos en serie. Yo tengo libros, ¿eh? Tengo libros en mi biblioteca que hablan de muchos asesinos y me gusta adquirir a esa información para entender que no hay dos casos iguales, todos tienen su modus operandi y luego hay casos que han quedado como la inmortalidad. Ya que el Destripador, ¿cuántas prostitutas mató a finales del siglo XIX? Eh, Tenemos el caso de Richard Ramírez, el merodeador nocturno, que en los años 80 se dedicaba a matar a gente con una crueldad máxima y lo capturaron porque se dejó una gorra de la banda ACDC. Tienes a Charles Manson, que aunque no asesinó a nadie físicamente, fue un instigador con su secta, la familia. Tienes al payaso Gacy,
era un payaso literalmente, el Pogo Gacy. Eh, ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos de ellos se han llevado al mundo del cine a través de un documental, a través de una película, a través de series también? Hay series también de estos individuos. Yo recuerdo una serie que me gustó mucho, fue True Detective, la primera temporada. Wow, esa serie se aventuraba de alguna manera en la psique humana. Por eso triunfó tanto. Porque al final la historia era en que dos detectives, dos policías estaban buscando las pistas de un asesino que yo aquí, dentro de la maldad humana, también meto no solamente a los que matan gente por matar, sino los que abusan de otras personas, a los pederastas e incluso a los líderes de naciones que proclaman guerras, sea de donde sean, no a uno solo. Todos, todos entran aquí. Entonces, ¿cuál ha sido? Es que da igual aventurarnos el por qué una persona hace esto. Hay algo ahí, un resorte, que se va y si decide matar a una persona es que sabes que va a seguir matando. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad lo va a juzgar de mil maneras. Ahora saldrán reportajes en medios de comunicación intentando averiguar el pasado de esta persona. Os digo de esta persona como os digo de los otros. De los otros casos que os he dicho se han hablado muchas cosas de la... Que si la infancia fue muy dura, que si ya... muy típico, ¿no? Que si ya de niño mataba a sus mascotas y se divertía. El caso del chico de la katana que se jugaba a videojuegos, que no tiene absolutamente nada que ver que una persona juega a videojuegos. Yo juego a videojuegos, a mí nunca se me ha ido matar a nadie, ¿no? Entonces, tranquilos que los medios siempre van a buscar esa manera de alargar aún más el caso, intentar buscar el porqué. Y yo digo, ¿y el porqué no puede ser algo tan sencillo como que hay algo ahí que se cruza en nuestro cerebro y de repente, ¡pa!, cometes el crimen? Entonces, uno se lleva las manos a la cabeza el por qué esa estela de Caín tan alargada parece no tener fin. Y mañana pensaremos cuál será el siguiente caso. Y solo rezar que no te toque a ti, o a mí, o a algún familiar o algún amigo. Y si por supuesto a ningún familiar. Bueno, es que no gusta ni que le toque a nadie ni que conocemos, ¿no? Porque esas 8 personas que han fallecido, sean quienes sean, tenían familia y tenían amigos. Ahora, lo mejor viene ahora. A este individuo, ¿cómo se le va a juzgar? ¿De qué manera? ¿Merecerá la pena que se le juzgue como se le vaya a juzgar? Es ahí donde entra la justicia. Hace poco en un programa de televisión que yo veo continuamente, todas las semanas, decía un criminólogo, dicen, los casos de asesinato o de desapariciones se resuelven en los juzgados. No los resuelve ni la prensa, ni lo resuelven los que escriben libros. Se resuelven en los juzgados. La de casos que habrán pasado por los juzgados de este tipo, ¿no? Y cómo se juzgan. Ahí es donde entra en juego la parte importante. Porque, qué curioso, ¿no? Si se le juzga de peor manera, va a haber contradicciones. Y va a haber opiniones en contra. Pero ojo, que si no se le juzga como se le debe, también va a haber opiniones. Entonces, al final, ¿cómo juzgamos a alguien así? Yo pienso, usando el sentido común, que debe tener un castigo, pues igual de peor que lo que ha hecho. Igual o peor. Porque alguien no puede ir matando. Si me dices que lo vas a tener 20 años en la cárcel, ¿quién te dice a ti que en 20 años no vuelve a hacer lo mismo? Y hay casos que se han repetido, hay casos de reincidentes. El hombre que mató a un niño en Logroño de 9 años ha reincidido en su delito. En el caso de la justicia yo no puedo meterme porque hay muchas cosas que desconozco. Pero es ahí donde está la presión enorme de este tipo de casos. Es muy alargada la sombra de Caín, vuelvo a repetir. Es tan alargada y luego el mundo de la criminología es tan asombrosa y si me permitís el adjetivo cuando digo algo que es asombroso es porque se siguen produciendo casos, luego hay un material detrás, cultural podemos decirlo, hay libros, hay películas, hay series de individuos
que hicieron cosas mucho, mucho peores y las comentamos porque están más cerca de nosotros. Sabemos que son reales, que son comprobables. Y por eso atrae tanto la criminología. Y por eso, dentro de la cultura, siempre nos van a traer historias de asesinos, de maleantes. Yo recuerdo una serie que es mi serie favorita, que había una frase, la serie es Hijos de la Anarquía, Sons of Anarchy, y el actor principal decía, esto es un poco spoiler lo que os voy a decir, ¿no? Pero bueno, es una frase lo que decía al final. Es un planteamiento, claro, la serie se basa un poco en una tragedia como es la de Hamlet, de Shakespeare, que la conoceréis, ¿no? Pues Jack Steller, el actor principal, decía al final, mi destino está claro, soy un criminal, he cometido delitos, he matado a gente, por lo tanto, mi final tiene que ser igual o más trágico que el que yo he buscado a mis víctimas. Y te quedabas con esa reflexión que era en el capítulo final. Ya se podrán imaginar, si no han visto la serie, lo siento si les he destripado el final, pero uno ya sabe con esa frase lo que va a venir después, lo que le pasaba. O por ejemplo el final de Tony Soprano, en la serie Los Soprano. O sea, me estoy refiriendo, con este tipo de ejemplos, me estoy refiriendo que esas series las hemos visto. Eso ya queda en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra conciencia, mejor dicho, y es como una rueda que nunca, nunca para de girar. Porque estos son casos de la ficción, como os decía. Hablaba de la serie True Detective, hablaba de tantas otras, y seguirán produciéndose documentales. Pero los casos cuando ocurren en la realidad son otra cosa. Son otra cosa diferente. Aquí ya no entra un héroe de turno, ni va a venir un vengador a solucionarlo. Aquí ya dependemos de componentes judiciales que conforman el sistema en el que vivimos y también cuáles son los estudios psicológicos que se le va a extraer de esta persona. Esta persona tiene que ser ahora interrogada y va a ser bien interrogada. Tenéis por ahí, en mi canal de YouTube tenéis un caso también que lo tuve que hacer en audio porque también fue terrorífico, el crimen del niño de la maleta. Aquí, fijaos, es que hay casos y casos, ¿no? La madre que decide matar a su hijo porque sí y lo guarda en la propia maleta que él guardaba sus tebeos y su ropa. Y cómo esa maleta la encuentran tirada, sí, la encuentran por ahí tirada y encuentran el cadáver del niño. Y luego todo lo que venía detrás, o sea, la investigación policial. Cómo la policía tuvo que insistir una y otra vez en la declaración de la madre hasta que finalmente lo contó toda la verdad. Pero hasta que lo contó, mentiras, mentiras, exageraciones, victimismo, que eso es lo que le... Yo no sé este asesino, pero hay otros asesinos que directamente se saltan el estadio del victimismo y realmente te lo dicen a la cara, que le gustaba hacerlo. Así que esto es un tema peliagudo que os quería reflexionar el día de hoy y no voy a dilatarme mucho más, porque ¿cómo entendéis esto vosotros? Estos casos, nosotros luego los periodistas, los que nos dedicamos a la comunicación, los contamos en una sección de radio o en un programa, o los que nos dedicamos a la producción haremos luego reportajes o documentales, pero luego lo piensas bien y algunos nos pueden criticar y nos dicen, es que le estáis dando publicidad a una serie de individuos, por llamarlos seres humanos, que no lo son, que han matado y les estáis dando como un protagonismo que no deberían llevarse. Yo nunca lo he visto así. Nunca les damos protagonismo. Lo que hacemos es contar historias y dentro de la historia del ser humano que está llena de cosas asombrosas, también está la parte negativa, la parte mala. Por desgracia, las historias malvadas, de esas historias también se aprenden. Y yo, por ejemplo, cuando he contado casos en el mundo radiofónico de este tipo, lo único que he hecho es contarlos
de una manera para que entre todos podamos entender por qué el ser humano actúa así y por qué este tipo de casos se siguen produciendo. ¿Por qué la estela de Caín sigue siendo tan oscura y parece nunca terminar? Yo por lo menos cuando los cuento nunca los he contado con ese punto de morbo, que sí lo hacen otros compañeros u otros medios de comunicación. Por eso he recibido yo muy poquitas críticas cuando lo he contado. Fijaos, cuando os conté el caso de la desaparición de Pablo Sierra, yo hay cosas que no conté. Y hay cosas que a mí me han llegado a mi correo electrónico que no puedo contaros, que bueno, cada uno tenéis vuestra opinión. Y a mí hay gente que me ha escrito diciéndome una versión, otra, digo, yo me baso en lo que se ha dicho oficialmente y lo demás, hasta que no haya una comprobación, no se puede decir, porque principalmente hay una familia que lo está pasando mal. Y entonces, haya pasado lo que haya pasado, ya no podemos volver atrás y aquí ya entran las personas que tienen este caso bien investigado, que es la policía, y en este caso no sé si habrá llegado algo a los juzgados, porque era un caso de desaparición en este caso y la versión oficial fue la que fue, entonces ya no hay vuelta atrás. Pero en el caso de un asesino, una asesina o el, el ser humano que decide hacer esto, ¿y qué creéis? ¿Que esto es algo más de nuestra sociedad contemporánea? Luego me hace gracia las estadísticas. Es que en los tiempos contemporáneos han aumentado el índice de criminalidad o el índice de violencia. Yo, cuando salen ese tipo de noticias, las noticias estadísticas, que siempre es algo que recurren los profesionales de la comunicación, es tiempo en el que rellenan, yo eso lo cojo con pinzas. Porque es igual como los datos del paro. Me hace mucha gracia que ahora dentro de un mes dirán, los datos del paro están aumentando. Claro, es que ahora entramos a la época veraniega y se contrata más personal. Pues esto es igual. Yo creo que los índices de criminalidad y de violencia, mm, no es que, yo no creo que es que hayan ido a más. Yo creo que el problema es que o hay ciertos casos que se acumulan o hay ciertos casos que se descubren, pero es que da igual que estemos en una sociedad avanzada tecnológicamente, avanzada socialmente o culturalmente, eso da igual. Crímenes ha habido siempre. El ser humano ha actuado siempre. Y aquí lo tenemos, estamos en un tiempo de guerra y en un tiempo que hemos superado pandemia. Es como si de repente volviéramos al siglo XX, a inicios del siglo XX en este caso, con todos los avances que tenemos, que nuestra sociedad no es ni mucho menos la que era en el siglo XX. Y parece que seguimos, eh, incluso luego, fijaos, ¿no? Con todos los avances que tenemos, no nos ponemos de acuerdo para muchas cosas. Es que esto ha existido siempre, y en civilizaciones más antiguas incluso. Los métodos de castigo es lo que han cambiado. La forma de juzgar es lo que ha evolucionado. Pero el ser humano sigue matando a su propia especie porque sí. Ya está. Y da igual que sean personas homosexuales, que sean mujeres, que sean niños, que sean gente de todo tipo. Da igual. Da igual. Y esto es una manera, pero hay otras muchas formas que están matando a gente y no se juzgan tampoco de la misma manera. Había una frase también, ya que estamos lidiando con el tema del cine, hay una otra película que, bueno, es una película de acción, pero hay una reflexión en esa película que es brutal. La película Conner, Convictos en el aire, es de una película de acción de los 90 protagonizada por Nicolas Cage. A mí me gusta mucho porque el género de acción es otro de los géneros que me gusta, sobre todo el género acción de los 90, esas películas icónicas, todo lo que sea de los 90 de mi década, me encanta. Yo he nacido en una década fabulosa. No he tenido el privilegio de nacer y criarme en los 80, que ya sé que los que habéis nacido y criado en los 80 pues se hablan maravillas, pero bueno, los 90 todavía recogía parte de esa herencia de los 80. Y en esa película, el actor Steve Buscemi, que a mí me encanta ese actor también, la serie Boardwalk Empire, aquí os estoy mencionando varios productos audiovisuales que podéis apuntar, y si queréis que los remarque, me lo comentáis en los comentarios por privado y os lo digo, ¿no? Pues Steve Buscemi hacía, claro, Convictos en el aire era un avión que transportaba un montón de reos, de presos que eran asesinos, violadores,
ladrones de todo tipo. Ese avión estaba repleto de lo peor. Y Nicolas Cage tuvo la mala suerte de que era un preso porque había matado a un hombre siendo un ranger, un soldado. Entonces, utilizando las leyes de Estados Unidos, claro, fue un poco como en defensa propia, lo mató y se le juzgó de esa manera. Un poco injusta, pero se le juzgó. Y dentro de ese avión hay un momento que entra un asesino en serie, que entra, bueno, yo sé cómo es el cine americano, ¿no? Entra al tipo, lo entran en el avión con bueno, con cadenas, con un bozal aquí, con una máscara tipo la de Aníbal Lecter. Y no recuerdo el nombre que le ponían en la película, pero bueno, Carlan Green creo que era. Carlan Green. Bueno, Steve Buscemi es el actor principal. Y claro, hay un momento en el que los presos le quitan la máscara y se echa uno para atrás como diciendo, parece que me va a morder, me va a hacer algo, y no. El tipo era un tipo normal, el tipo, la actuación es sublime porque está mostrando su comportamiento como es un tipo normal, como seguramente este tipo del País Vasco, que ha matado, seguramente iba a comprar el pan o salía por ahí de forma normal. Porque hay algunos que su comportamiento es normal, o sea, no van actuando como los monstruos, no van actuando como un Jason en Viernes 13, ni como un Freddy Krueger en Pesadilla en el Street. No, 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 no. ¿Sabéis qué es lo más increíble de estos casos? Que actúan de forma normal, hacen vida normal, hasta que llegan a sus casas, a sus domicilios o hasta que hacen esto. Entonces, como iba diciendo, a este actor, cuando le quitan la máscara, muestra esa normalidad. Y hay un momento en el que suelta un monólogo que es curioso. Decía así como que ¿qué es más psicopático? ¿Estar trabajando en una oficina de 10 a 12 horas? ¿O estar... Claro, porque el tema era que a este hombre de repente le empiezan a juzgar por decir, es que mataste a niños. Digo, sí, los maté. Pero, ¿y si te dijera que es más psicopático estar en una oficina de sol a sol, trabajando cada día una cantidad de horas, sin poder pasar tiempo con tu familia? ¿Qué es ser un psicópata? ¿Qué es ser malvado? Bueno, es un poco... bueno, la verdad que la reflexión es un poco depravada, ¿no? Porque, oye, mira, si no te gusta un trabajo de oficina, déjalo. Si estás de sol a sol, pero no te dediques a matar gente. Pero quiero que entendáis, y ese vídeo os lo voy a poner al final, que esa reflexión decía así como que, hombre, es que hay cosas en el día a día que pueden hacer que una persona mate a gente. Y en cambio, yo estoy aquí en una... metiendo un poco en el papel del actor, ¿no? Yo estoy aquí y se me ha juzgado por ser un asesino en serie, que sé que he cometido el acto. O sea, mostraba al tipo una inteligencia, una frialdad, que eso es inevitable que la tiene. Incluso algunos no son tan estúpidos, son más inteligentes de lo que parecen. Así que, muy interesante que os hable de este tema. Lo que pasa que es complicado, sobre todo cuando yo se lo reconozco, no tengo todavía los conocimientos a nivel psicológico o psiquiátrico, porque estar delante de un monstruo como este, para un psiquiatra tiene que ser tiene que ser una misión difícil de lograr, siempre y cuando, según lo que le cuente, y ya estar en un juzgado, pues mirarle a los ojos para juzgarle tiene que ser un acto también difícil. Es meterse en la piel, simplemente meterse en la piel. Así que nada, lo dejamos aquí. Este ha sido La Caverna de Sam. Espero que os haya gustado la reflexión. Cualquier cosa que queráis comentar sobre el vídeo, eh, todo, sobre lo que hago, podéis escribirme sin problemas a nivel privado o en comentarios. Aquí estoy a vuestra disposición. Y por supuesto llegarán más vídeos y más cosas. Y nada más que decir. La estela de Caín sigue siendo muy alargada. ¿Creéis que algún día... Esto es muy difícil, esto sí que es una pregunta utópica. ¿El ser humano algún día dejará de cometer actos tan viles y a veces tan impunes como esto?
o sois de los que creéis a veces en las estadísticas y la violencia se ha exacerbado mucho más en este tiempo. Comentádmelo sin problemas y os leo, ¿vale? Que pase buen fin de semana y hasta el próximo vídeo.